Entonces, en el aula virtual no hay contraseña. Bien, esto fue lo que vimos el día de ayer. Les platicaba este detalle, ¿verdad? Y tenemos que ver también el tema de cómo la iglesia también considera esto, ¿verdad? De negativo, que pase a la mano del encomendador una tarea que era para los sacerdotes. Por otro lado, también está las Mercedes. Creo que es la siguiente. Vamos a ver si pasa. Ahí está, las Mercedes Reales. La Merced Real es como un obsequio o regalo que hace la corona a manera de retribución por el servicio prestado, tratando a la vez de recuperar un poco lo que le pertenecía por derecho de corona. Me refiero a territorios. Digamos, si yo era conquistador y tenía un montón de territorios ya, Para la contraseña, Lick. no hay contraseña, un montón de territorios ya puestos a mi nombre, entonces yo, como parte de la corona, venía a rescatar esa parte, ¿verdad? Y entonces daban regalos, títulos, ¿verdad? O reconocimientos, e incluso una que otra parcela se le regalaban a algunos servidores del periodo de conquista, para que estuvieran obviamente contentos también con la corona, ¿verdad? Evidentemente. De hecho, en esta parte del hallazgo de Sensenti y la investigación que les mostraba el día de ayer, pues ahí dice claramente que la corona misma daba ciertos territorios de regalo a ciertos capitanes, a ciertos, ¿cómo se llama? Eh, Personas que estaban al frente de los cabildos, etcétera, ¿verdad? Como parte del servicio que prestan a la corona. Así como la gente también se volvió terrateniente de estos lugares. Además de las mercedes reales, que son este tipo de regalos, de donaciones, de obsequios, también está la forma de repartimiento, que esto diríamos prácticamente eh, lo que menciona Américo Vespucio, ¿verdad? Que es el hecho de que se repartían los indígenas de 100, 200 indígenas por cada uno de los que son obviamente allegados al capitán, ¿verdad? De la conquista. Eran obligados obviamente a servir por un determinado tiempo, pero también de alguna manera después de la sanción de Burgos del año 1512 se cae obviamente el sistema de esclavismo del indígena y toca que darle un cierto reconocimiento, retribución al indígena, ¿verdad? Que hacía este sistema un poquito menos perjudicial que la encomienda, donde no se les daba ningún salario. Al final, obviamente, por los abusos cometidos, ¿verdad? Se va a reducir esta forma de repartimiento nada más al servicio de la minería, agricultura y ganadería, para evitar que haya, obviamente, ese tipo de esclavismos, porque la corona no lo estaba permitiendo ya. La mita es un sistema que tenían los indios del sur, ¿verdad? Los incas específicamente, y ese sistema lo van a aprender los españoles y lo van a implementar. Básicamente consistía en pedirle a un sector de los indígenas que sirvieran por turno a algunas obras importantes. De repente, vaya, venía el señor, no sé, el curaca, ¿verdad? O jefe de la etnia, venía y les mandaba la orden de repente, tantos indígenas, ocupo 20 indígenas para poder abrir camino por esta selva. Entonces prestaban ese servicio, ¿verdad? A cambio de quizá de algún tipo de reconocimiento. Consistía en un trabajo forzado para la difusión del Estado español, ¿verdad? Eran usados para la construcción de carretera, acueductos, puentes, edificios de la corona e incluso templos, ¿verdad? Y incluso para algunos espectáculos, como eventos también de la misma gobernación e incluso de la iglesia. En la película que les digo que lastimosamente yo se les había dicho a los del mediodía que les iba a regalar la película porque la había encontrado en un enlace de la página gloria.tv que se llama la película La Misión, para que la pudieran ver, pero desgraciadamente creo que Amazon compró los derechos y lastimosamente, ¿verdad? Aunque está en la plataforma de Amazon Premier, está bloqueada para América Central. Es decir, no quieren que nos enteremos quizá de lo que pasó, pero la película es excelente, ganadora del Oscar a la mejor música, mejor fotografía y con un gran actor también ganador del Oscar que es Robert De Niro. Ahí muestran en esa película un poquito de esta idea de la iglesia intentando enseñar a los indígenas el arte musical, para que cuando vinieran los obispos o los visitantes enviados por los tribunales eclesiásticos eran recibidos obviamente con actos amenos, ¿verdad? En las comunidades. Y de alguna manera también los jesuitas utilizaron esta manera para hacerle ver a los obispos que venían a veces de España, para que se enteraran realmente que no eran salvajes, sino que eran personas que podían incluso aprender tanto el latín como la música al estilo mismo del criollo. Eso ayudó un poquito pues a la defensa del indígena en América del Sur también. El yaconazgo, otro sistema de tipo indígena también, implementado por los españoles. Los yanaconas
estaban obligados a trabajar por su amo, para su amo, ¿verdad? Recibían vestido, alimento, un magro salario, es decir, algo escaso, ¿verdad? Y también una pequeña parcela en servicio por el servicio prestado, ¿verdad? Una especie de sistema feudal, ¿verdad? Prácticamente donde se le da parcela a cambio del trabajo, para que pudiera él subsistir de esa manera. Entonces, de esta manera es como se van haciendo los trabajos en América, a veces forzados, a veces un poco retribuidos, a veces lo suficientemente retribuidos, ¿verdad? Todo es un proceso, pues, y que va a ir cambiando conforme vayan enviando también de España a los intendentes coloniales a vigilar los casos de corrupción que ocurrían aquí en América. Eh, las empresas coloniales. Aparecieron dos en la primera etapa de la colonización. Una tenía que ver con el hecho mismo de rescatar aquellas posesiones, terrenos, joyas que le deberían de pertenecer a la corona y que no habían sido de alguna manera, es decir, no habían sido declarados, ¿verdad? Que digamos que alguien de repente se quedó con grandes porciones de oro o de plata o de lo que hayan querido tomar, o terrenos que también ya habían puesto su nombre con gente de América, pues la manera de recuperarlo era a través de las empresas de rescate. También el indígena, ¿verdad? Tenía que ser llevado a estas empresas de rescate para de repente cobrar, darle unas cuantas monedas a cambio de los productos, oro o objetos preciosos que al español le convenía. Además, la segunda empresa es la de la cabalgata o la cabalgadura, que prácticamente lo que hacían era un grupo de españoles, ¿verdad? Criollos o peninsulares, que estaban a cargo de rescatar a aquellos que quizás estaban en la encomienda o estaban de repente en los yanaconas y que de alguna manera huían de esas obras y se escapaban. Entonces se dedicaban como mercenarios, ¿verdad?, a perseguir al indígena para darle captura y volverle a traerlos como esclavos. Así que sí existió este sistema también como una especie de empresa colonial, con el cual obviamente ganaban dinero. Los que rescataban esto para la corona y los que rescataban a los indígenas también para la corona. Pero no todo es negativo, ¿verdad? Hay algunas instituciones que también vamos a mencionar que también intentaron más bien solventar estas circunstancias iniciales, que son las que vamos a ver más adelante. Para hablar de lugares estratégicos de la conquista, pues hay algunos que en los diferentes libros de la historia latinoamericana se menciona. Se menciona Santo Domingo, Cuba, México, Panamá, Cusco y Santiago de Chile. Son los principales lugares donde van a estar las diferentes conquistas, ¿verdad? Como puntos centrales de estratégicos, pues claramente se fueron diseminando por el resto de los países. Bueno, de aquel momento de las regiones, porque ni siquiera había categoría de país. Los virreinatos es un sistema no de repartición, sino que es un sistema de organización, ¿verdad? Política, y consistía básicamente en colocar a un virrey a cargo de una gran región. Originalmente en América solamente hubo dos virreinatos para el año 1500 aproximadamente. Allá por el año 1700, ¿verdad? Cuando llegan los reyes borbónicos como Carlos III, van a agregar dos virreinatos más. Por eso, en definitiva, hubo cuatro virreinatos en América. Los dos primeritos del año 1500 a 1600 y los otros dos de 1700 a 1800. Pero básicamente el primer virreinato que va a fundarse va a ser el de Nueva España, que va a fundarse en 1535 desde México hasta la parte de Costa Rica. Hasta ahí llegado. Bueno, Centroamérica dice ahí, pero en realidad es hasta Costa Rica. Luego el virreinato de Nueva Castilla, que abarcaba la zona de Perú. El virreinato de Nueva Granada, que es todo lo que llamarán los colonos, la Gran Colombia, ¿verdad? Es decir, toda la región de Bogotá, Quito, Venezuela, Ecuador. Eh, el virreinato de Río de la Plata, que solo abarcará el territorio de Argentina y Chile. Y también un poco de la parte de Uruguay también. Básicamente, estos virreinatos van a ir surgiendo, como digo, en diferentes momentos. Eh, Cuando miremos un poquito lo de las reformas borbónicas, nos daremos cuenta cómo el hacer aparecer los otros dos virreinatos últimos de Nueva Granada y de La Plata produjo un gran problema eh, económico, ¿verdad? Y político, que va a ser un detonante del enojo de los criollos, que básicamente se convertirá en una de las primeras grandes causas que llevará a este sentimiento de independencia, que yo veo como una causa de la independencia realmente la crisis borbónica, que fue la que produjo este sentimiento de enojo contra el dominio español, ¿verdad? Ya veremos más adelante por qué. Otra región importante y otro organismo importante de la época colonial es la de las capitanías, donde había un capitán con toda la competencia de un capitán de guerra
¿verdad? Encargado obviamente de una región. Eh, en América también hubo unas capitanías específicamente estratégicas. Estaba la de las Antillas, Guatemala, Venezuela, Chile, Cuba y Santo Domingo. Son las principales capitanías en los primeros años, cuando mucho, alrededor de 1530 aproximadamente. Las provincias, por otro lado, son regiones más pequeñas dentro de los virreinatos que tenían a su cargo pues a un gobernador. En Honduras hubo dos provincias inicialmente. La primerita, que es la de Tegucigalpa, que está en la zona de Trujillo, gracias a Dios, ¿verdad? Llamada también la de Ibueras o Higueras. De hecho, en los primeros libros que hablan de esa región se refieren prácticamente a la provincia de Higueras, por el tema quizás del árbol, ¿verdad? Muy común en esa región, el árbol de higo. Eh, Otros libros dicen Ibueras, ¿verdad? También. Y después van a tomar el nombre de Tegucigalpa y Tegucigalpa, que va prácticamente la de el lado oriental y la parte central de Honduras. Ya para 1539 ya hablan de dos provincias diferentes, ¿verdad? Comayagua y Tegucigalpa, que van a estar ahí siempre peleándose un poquito el poder, ¿verdad? Hasta que por fin llegará a ser Tegucigalpa la sede prácticamente de las provincias. Eh, Hay que también considerar que había una subdivisión también de tipo religiosa. Habían obispados, que también es parte de la distribución colonial. Aquí en América Central, por lo menos, estaban los tres grandes obispados, uno en Guatemala, en Ciudad Real, Guatemala, el otro estaba en Comayagua y el tercero estaba en León, Nicaragua. Eran los tres grandes obispados de Centroamérica también. Otro organismo importante relacionado con las provincias es el de las gobernaciones, donde estaban los primeros gobernadores como Diego de Salcedo. Estos van a ser obviamente gobernantes, ¿verdad? Como adelantados coloniales, van a llegar enviados junto con los capitanes, ¿verdad? Y expedicionistas a tomar obviamente los territorios y los lugares a nombre de la corona. Pero como claramente va a haber corrupción en este tipo de adelantados coloniales, va a haber, no van a poder controlar la situación, tardíamente van a tener que cambiar este sistema por el de las intendencias. Luego, incluso estos mismos adelantados van a ser nombrados gobernadores, ¿verdad? Sus funciones eran de tipo civil, militar y judicial, pero debido a la corrupción, como les digo, a pesar de haber estado subordinados al rey, tenían que haber cambiado tarde o temprano y lo van a cambiar por estos intendentes coloniales. A partir del siglo XVIII, durante la época de las reformas borbónicas, ahí empiezan a enviar a los intendentes coloniales para hacer la supervisión, evidentemente, a la situación que ocurría en América. También hubo algunos supervisores antes de los intendentes que enviaron también por de confianza, sobre todo en la época de Colón, ¿verdad? Que enviaron también para vigilarlo a él. Las audiencias es otro organismo colonial. Básicamente juegan el papel de un juzgado, ¿verdad? Ahí estaba a cargo el señor oidor, ¿verdad? El que escucha obviamente los casos. Y en Honduras funcionó una audiencia por alrededor un poquito como 20 o un poquito más de 20 años aquí en Honduras. Se supone que empezó a funcionar legalmente desde 1552 a 1562, pero como al parecer como que llegaron un poco antes, como 1544. Desde ahí empezaron a hacer las gestiones para fundar la famosa Audiencia de los Confines, que había estado obviamente dirigiendo la región desde Gracia Empira. Honduras tenía dos provincias, como hemos mencionado, la de Honduras y la de Higueras, y se va a incorporar a la gobernación de Higueras y el Cabo de Honduras, y esta va a ser incorporada a la Audiencia de los Confines, que, como les digo, va a funcionar de 1542 a 1562 por el rango de 20 años, ¿verdad? Aproximadamente. Esta es la Audiencia de los Confines, que está en Gracia de Empira. Es el edificio en forma de letra L, chiquitito, que está en la parte de abajo, ¿verdad? Ese edificio es muy pequeño en realidad, solo tiene como 6 habitaciones o 7 habitaciones, que son los 3 cuartos. A mí me tocó que estar en Gracia de Empira ahí por el año 2000, ¿verdad? Viviendo con el ex sacerdote Padre Manuel Gutiérrez. Estaba siguiendo mi trabajo pastoral como seminarista. Y me tocó que dormir en ese cuarto número uno. Ahí dormía yo y les cuento así cortitamente una anécdota. No fue nada agradable estar durmiendo en ese cuarto porque todavía están los grilletes. Ahí están los dos grandes grilletes donde colgaban seguramente a personas y los torturaban o les sacaban verdad a punta de lo que hacían pues en aquel momento. Seguramente además de algún muerto de hambre también ahí, ¿verdad? Y no era fácil estar durmiendo en una habitación que sabías había sido quizás el salón de torturas, porque realmente ahí se puede notar eso todavía. Y las otras recámaras, pues la segunda cuarto era del diácono
luego estaba el cuarto 3 que es del párroco, luego la sala de venta que incluso montaron una, ¿cómo se llama? Especie de sociedad de mujeres ahí, luego la recepción de la secretaria y la oficina del párroco para atender las situaciones y Radio Caleb, que era Radio Católica que está a la par, ¿verdad? Los otros tres edificios son nuevecitos de ahí. En medio pues hay un llanito con un pozo, ¿verdad? Quizá del 1700, 1800 el pozo que está ahí. Esta es la puerta de la audiencia de los confines. Tiene los dos símbolos de la corona española, ¿verdad? El castillo de Castilla y el león de Aragón. Aquí un poquito de fechas interesantes. El 20 de noviembre de 1542 fue erigida en Santiago de los Caballeros la audiencia española. Luego pasa a la parte, a Comayagua, ¿verdad? A la villa de Valladolid, donde van a estar ubicándose obviamente la parte de este asentamiento español, ¿verdad? Donde van a fundar prácticamente una de las provincias. Luego hasta 1543. Luego, en 1544, se pasa provisionalmente a la villa de Gracias a Dios. En 1563 se trasladó a Panamá. Gracias a Dios es Gracias a la Empira, para aquel momento. No la vayan a confundir con el departamento de Gracias a Dios. Es Gracias a la Empira del que seguimos hablando. Y se traslada a Panamá en 1563, luego pasa a Guatemala 1566, luego se traslada siempre a la Capitanía General de Guatemala 1568, ¿verdad? Y ahí va a terminar prácticamente sustituida por el sistema de intendencias que van a mandar los reyes desde España a vigilar prácticamente todo lo relativo a las leyes americanas, que funciona hasta 1785 aproximadamente. Ahora es Radio Caleb, ¿verdad? Esa radio de Esta es la Capitanía General de Guatemala. Aquí estuvo la audiencia de los confines. En aquel momento seguramente era Audiencia General de Guatemala, nada más, así se llamaba. Y actualmente ahí es el archivo general, creo que es Archivo Guatemalteco, Archivo General de Centroamérica, pues se llama. Archivo General, la ACCA se llama. ACCA se llama la institución, Archivo General de Centroamérica. Creo que así se llama. Es como una hemeroteca y biblioteca y ahí están todas las documentaciones que tienen que ver con la parte de la época, tanto colonial como federal, ¿verdad? Están ahí guardadas. Incluso ahí están guardados también los pliegos de la independencia. La casa, o al menos la copia de los pliegos de independencia, que es una copia bastante viejita realmente. Siguiente organismo colonial. ¿Alguna pregunta hasta ahorita de lo que hemos visto de estos pequeños organismos? Algo que no haya quedado No, claro y requiera. ¿Todo bien hasta ahorita? sí, todo bien por mi parte. Ok. La idea es que podamos ir viendo algunas cosas curiosas, ¿verdad? Y estableciendo dónde estuvo prácticamente el dominio español para entender también la importancia que tuvieron esas ciudades. eh, y no olvidarlo también, porque claramente, además de conocer nuestra historia, hay que también promover el turismo, ¿verdad? Y una forma de promoverlo es conociendo lo que pasó en cada ciudad. Ayudar, evidentemente, a levantar un poco las economías de estos lugares, ¿verdad? Que a veces hace falta también ese trabajo. Por otro lado, la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Por qué Sevilla? Yo creo que ya lo había anticipado yo cuando vimos los buques, los 6 buques y los 8 barcos prácticamente que vinieron a América para el tercer viaje, donde se habla de que pasaban por el río Guadalquivir para llegar evidentemente hasta Sevilla. En Sevilla estaba este fuerte, donde ahí se recibía el comercio, todos los productos, ahí se establecían la parte de la migración, ¿verdad? Los permisos aduanales. Era como una especie de aduana, de migra, por así decirlo. Ahí tenían que registrarse los barcos mercantes y también los salientes, y también ahí se trabajaba la cartografía. De hecho, si recuerdan, Américo Vespucci nos dijo en la carta de él, de que cuando él se metió al tema de la navegación, él comenzó con otro interés, él comenzó como comerciante. Entonces claramente se acercó a Sevilla, donde estaba el mayor comercio de la época colonial. Y se quedó trabajando ahí en la Casa de Contratación de Sevilla por sus habilidades en cartografía. Fue el cartógrafo oficial de esta casa, ¿verdad? Así que en este lugar funcionó. Pero ya no está el edificio. Actualmente en ese mismo predio se construyó el Archivo Nacional de Indias. El Archivo Nacional de Indias que está a la par de la Catedral de Sevilla. Así que cuando vayan por allá, me regalan fotos, me mandan fotos, quiero tener fotos de ahí. No creo que viaje yo a España algún día, pero sería interesante conocerlo. Y además entrar a ver los documentos que están ahí. ¿Qué atribuciones tenía en la casa de contratación? Ya mencioné algunos.
de alguna manera vigilar el flujo de pasajeros hacia América. En segundo lugar, pues controlar el comercio. En tercer lugar, cobrar 20% de impuesto. No era diezmo, sino que era bidiezmo, ¿verdad? Lo que cobraban prácticamente. Diseñar la cartografía a cargo de, obviamente, estuvo Américo Vespucio por mucho tiempo. Esta va a funcionar hasta 1709, prácticamente 200 años de control económico a partir de Sevilla. Y pues al ver el mapa de Sevilla, pues vemos realmente la facilidad de poder viajar a través de ese río, ¿verdad? De poder llevar barcos, rodear toda la ciudad tranquilamente y mantener el comercio vivo en esta ciudad. Por eso Sevilla es una de las ciudades más bonitas también de España, ¿verdad? Con gran cultura también. ¿Verdad? Ahí están los grandes estadios de toreros y toda esta situación y toda esta cultura, ¿verdad? Que se mantiene imperenne. Con respecto a la violencia que había en América, con respecto al indígena, pues ya habían llegado oídos de los reyes, ¿verdad? Sobre esta situación desde la época de Fernando el Católico, por lo cual van a querer vigilar esto aún más, controlarlo. ¿Cómo lo van a intentar hacer? A través de un organismo de la colonia que se llama el Consejo de Indias. El Consejo de Indias va a ser pactado por Fernando el Católico, ¿verdad? Con un montón de príncipes y nobles de aquel momento. Era una especie de liga o de dieta, por así decirlo, donde se reúnen para poder pactar, evidentemente, leyes que sirvan para todo el comercio desde España a América y de América a España, además de establecer la legislación española en América y de alguna manera vigilar también todo lo que tiene que ver con América. Ya vamos a ver qué tipo de atribuciones tiene. Hay dos categorías de atribuciones para el Consejo de Indias. Una de ellas tiene que ver con la parte política y otra, pues ahí sí tendríamos que decirlo, es un atrevimiento que se tomaron ellos de también tener ciertas atribuciones religiosas. Vamos a ver entonces esa lista de trabajo que hicieron. Como institución se formó poco a poco, los reyes católicos iban nombrando a personas, llamando a personas y al final van a designar a Juan de Fonseca para estudiar los problemas de la colonia en épocas de Cristóbal Colón. Así que el primerito que envían, diríamos como el papel del intendente, pero todavía no se le llama intendente en ese momento, que envían a América a vigilar a Colón, va a ser él. Porque Colón ya había tenido cierta fama de ser demasiado autoritarista. Entonces, por esa razón lo mandan a vigilar a ver qué está pasando, ¿verdad? Y además de los relajos que se armaron en el segundo viaje, donde querían prácticamente arrestar a Colón y lo traen preso para América, para España, ¿verdad? Al final lo liberan, pero por esa circunstancia de la supuesta, el supuesto despotismo que él estaba implementando en América. Al final lo liberan, ¿verdad? ¿No? Que cae, prácticamente queda inocente ante las circunstancias, seguramente abogó muy bien, tenía todo el respaldo seguramente de las decisiones que tomaba y al final lo liberan, ¿verdad? Si hubiera sido culpable, había quedado en la cárcel quizás de por vida. Las atribuciones políticas que se toma el Consejo de Indias. La primera, pues, es claramente establecer leyes que van a funcionar en América, las leyes relativas al Nuevo Mundo. Además, de alguna manera van a organizar también la parte geográfica, vigilar por la distribución de las provincias, específicamente. Ese tipo de atribución de vigilar por las jurisdicciones de las provincias también lo van a querer implementar con respecto a la jurisdicción de las diócesis de la iglesia. Proponer incluso al rey los candidatos a los cargos públicos como rey, el virreinato, ¿verdad? El gobernador, el oidor, se toman esa atribución y ahí estamos de acuerdo que ellos deberían de haber elegido a las personas más idóneas para estar en América. Velar por el buen funcionamiento de las autoridades, se nota con Juan de Fonseca, que es lo que intentan hacer, y de hecho lo aumentan un poquito más la vigilancia, ya casi a final, 1700, cuando doblegan la fuerza de enviados por la corona para las diferentes provincias. Los intendentes coloniales, pues, como le hemos llamado. Revisar la correspondencia. Era importante porque claramente, así como llegaron cartas de los frailes a los reyes para comunicar las atrocidades que quizás estaban cometiendo, también hay que decir que esto ponen sobre alerta a los reyes. ¿Cómo es que esa carta llegó sin que se dieran cuenta las autoridades? Entonces esto puede poner también en peligro, si bien sirvió para proteger al indígena, pero también puede poner en peligro la estabilidad porque claramente pueden haber secretos, complots y cosas por el estilo. Entonces el rey se está cuidando las espaldas, se está curando en salud pues con este tipo de vigilancia. Además, van a vigilar qué tipo de literatura llega a América, porque alrededor del año 1500 en adelante, ya para el año 1550 aproximadamente, aparece un libro que lo fue creado en el 1513, que es el de Maquiavelo, ¿verdad? El famoso príncipe de Maquiavelo.
Esta obra, si bien es cierto, está de alguna manera apoyando al poder absoluto de los príncipes, a pesar de ello, en manos pues anti-reino, pues claramente les hace tener mayor certeza de la viveza del político para mantenerse en el poder. Este tipo de obras podrían provocar fácilmente a que gente obviamente se alzara contra el poder monárquico, por lo cual fueron de alguna manera desplazadas como obras no permitidas por mucho tiempo. Hay que también considerar que hasta la iglesia metió en el índex este libro, ¿verdad? Porque claramente se nota cierto ataque sutil, ¿verdad? Al poder del papado, que en eso era muy astuto Maquiavelo para poder hacer sus sutiles ataques. Eh, como un hombre maquiavélico, claramente, es evidente que él tenía esa doble moral y se nota, incluso en los consejos que le da al príncipe, la doble moral que él tiene. Eh, y entonces, por esa razón, para evitar cualquier conflicto de levantonas o insurrecciones, pues claramente hay que parar cualquier cuestión ideológica. También se regulaba el flujo de los pasajeros a las Indias, así que prácticamente pasa al Consejo de Indias nombrar a los diferentes encargados y que van a ser enviados allá. Autorizar la aplicación de la legislación castellana de las Indias. Es decir, cualquier ley que sugiera en España para implementarla en América tenía que llevar el pase regio o lo que llamaban también este privilegio de imperial o privilegio del rey, el llamado, la frase final que comúnmente aparecía en los documentos en latín era con privilegio regis, con el privilegio del rey, ¿verdad? O del reino. Y por tanto, con esto ya podían darle validez a cualquier ley que saliera de España. Pero también tenían que examinar la legislación que aparecía en América. Tenían que vigilar claramente lo que se escribía acá, porque tenían que mandarlo. Y ya se imaginan la desesperación, la desesperación de los criollos, de establecer leyes que tal vez eran urgentes para ellos y tenían que esperar casi 2 o 3 meses de viaje para España y 2 o 3 meses de viaje de regreso a la respuesta. Casi 6 meses o 7 meses de espera para una respuesta para quizás leyes urgentes. Esto va generando, es que todo el tema de la independencia se va generando por una acumulación de molestias que se van dando en el camino del proceso colonizador. No es así de la noche a la mañana que toman la determinación de separarse de la corona. Es que han habido muchos procesos lentos, ¿verdad? Engorrosos, que de alguna manera ralentizaban el progreso que los criollos querían implementar. Atribuciones religiosas. Aquí tenemos que mencionar también qué hacía el Consejo de Indias con respecto a la autoridad de la iglesia. Claramente esto que vamos a mencionar no le convenía a la iglesia y además que no era potestad de los reyes, no era legítimo esto que ellos hacían. Sin embargo, pues se dio. La primera gran atribución, así como elegían encargados para la parte de la corona, pues también proponían a los candidatos, ¿verdad?, que podían presentarse en cargos de la iglesia, es decir, ejercer el derecho de presentación, el hecho de poder elegir a quién nombrar de cardenal, a quién nombrar de obispo, a quién nombrar quizá de párroco, ¿verdad? Entonces, este derecho de la corona de presentar los posibles candidatos no era algo de que la iglesia estuviese de acuerdo, porque ya había pasado en la historia de la iglesia algo parecido con los emperadores romanos. Los emperadores romanos conversos, que obviamente metían las manos en las cosas de la iglesia y se produjo este problema que llamamos el césaropapismo, ¿verdad? Que esta intromisión del poder temporal en las decisiones obviamente religiosas e incluso doctrinales de la iglesia. Otra atribución religiosa que se toman en sus manos los reyes con el Consejo de Indias es dividir los obispados. Aquí se pueden ver las diferentes regiones de obispados que fueron apareciendo. En el año, dice el mapa, ¿verdad? Quiero que leer la leyenda que está arriba. Dice que en el año 1519 se crea la diócesis carolense sin señalar la jurisdicción. La diócesis prácticamente de Carlos, ¿verdad? Traslada al centro del país en 1525, fija como sede Tlaxcala y se le limita su jurisdicción. Y en 1539 se lleva la sede a Puebla y se le designa Tlaxcala como Tlaxcala Puebla. Así que está hablando un poquito de la distribución de los obispados, ¿verdad? En la zona de México, específicamente. Aquí en Honduras, si se fijan, estaba la diócesis de Comayagua, ¿verdad? Funcionando. Y estaba la iglesia de Trujillo, aunque no era considerada diócesis en ese momento, pero al menos funcionó la de Comayagua primero. Aquí prácticamente estuvieron tres diócesis, la de Comayagua, Guatemala y la de León, en Nicaragua, como había mencionado. Esas son las que estaban más cercanas a nuestra región. Eh, bien,
Ok, Diego, al final te ayudo. Por otro lado, se examinan los documentos de los sínodos. Quiero explicar, la palabra sínodo viene de la palabra sinodón, que significa reunión. En este caso, pues, la iglesia tiene ciertas reuniones, sea de obispos con obispos, del papa con obispos, o de obispos con sacerdotes, e incluso se habla de una iglesia sinodal hoy en día, donde también se reúnan los laicos con los sacerdotes, para poder obviamente tomar determinaciones pastorales, morales, disciplinarias, ¿verdad?, sobre el proceso evangelizador de la región. Eh, Ese es el objetivo de un sínodo. Y comúnmente de estos sínodos suelen surgir documentos conclusivos, así como en las conferencias episcopales hay documentos conclusivos o en los concilios hay documentos conclusivos, pues el Consejo de Indias tenía que revisar estos documentos, ¿verdad? Porque claramente si hubiese un intento de complot de parte de la iglesia, ¿verdad? Cosa que sería bastante rara, en todo caso, tendrían que darse cuenta, ¿verdad? La corona, para cuidar también, obviamente, controlar, obviamente, cualquier intento de la iglesia de algo que fuera contraproducente a los intereses coloniales. Si la iglesia, por ejemplo, vaya, suponiendo algo, había ya dividido, digamos, el rey, la diócesis de Comayagua, y de pronto viniera la conferencia episcopal en ese momento y decidiera que además bueno, en este caso solamente no había un obispo, pero digamos que el obispo de Comayagua con los demás centroamericanos, como el de León o Guatemala, se reunieran para tomar la determinación de subdividir una diócesis sin el permiso del rey, eso el rey lo podría considerar para aquel momento prácticamente un acto, no de traición, pero sí de ilegalidad, porque tenía que contar con el visto del Consejo de Indias. Por esa razón es que vigilaban todo esto, porque ahí se podían tomar ciertas determinaciones pastorales. Además que alrededor del año 1700 empieza una serie de predicación de parte de la comunidad de los jesuitas contra la monarquía. Entonces también vigilaban hasta esa parte, de cuál era el mensaje que se andaba difundiendo, ¿verdad? ¿Qué actividades pastorales se podían realizar? Entonces me imagino que vigilaban todo realmente, para tener seguridad del territorio. Revisar las bulas papales, si estaba realmente conforme a la corona, pues se le daba el exequatur, el ejecútese, o el pase real, el pase regio. Si no tuviesen obviamente ningún problema, pues pasaban con un visto bueno y se les daba el envío a América. Pero si la bula papal obviamente era contraproducente, pues claramente también la detenían y seguramente se iban a negociar rey contra el papa. Eh, Aquí hay una imagen de cómo eran las bulas, ¿verdad? Con la descripción de un sacerdote jesuita llamado Rey Eusebio del año 52. Él trata de describir cómo era la bula que él pudo observar. Dice, la bula va escrita con pergamino en bellos caracteres góticos curiales, el sello de plomo y lleva las dos clásicas efigies de San Pedro y de San Pablo. El cordón, a veces de oro y de plata, es propio de algunas bulas de excepcional importancia destinada a personas reales, ¿verdad? A la gente común, pues sacerdotes o obispos, de repente solamente un cordón, ¿verdad? Cuando mucho doradito, de hilo dorado. El punto es que llevaba estas bulas un privilegio de parte del Papa, una orden de parte del Papa, y por tanto también estos documentos eran vigilados porque podrían fácilmente cambiar drásticamente la historia de la iglesia, ¿verdad? Actualmente se sigue utilizando las bulas papales para nombramiento de obispos. Cuando vimos el tema del tema de la diplomática y en las ciencias auxiliares de la historia, ahí mirábamos también una de las bulas papales. Esta es otra bula papal. La anterior es del Papa Urbano VIII en el año 1687, es esta, y esta es del año 1858, ¿verdad? No sé qué papa es que firma acá. No creo que al final el que firma aquí ya es una bula, pero episcopal, lanzada por el Juan José Cardenal Bonel y Ordo del arzobispado de Toledo. Es la que aparece ahí. Quiero mencionar al menos seis bulas papales, ¿verdad? Así cortitas, para que vean el protagonismo también de la iglesia durante el periodo colonial. La primera bula es del Papa Sixto IV, van a ser tres papas, Sixto IV, Pablo VI y Pablo III, pero Alejandro VI y Pablo III. Em, los tres van a estar prácticamente en el proceso desde que los reyes llegan a España a ser reyes, ¿verdad? Y el proceso colonial de los primeros años. Con esta, pues el Papa le da la oportunidad a los reyes de fundar la Inquisición española,
¿verdad? Para vigilar evidentemente la doctrina. Recuerden por lo que España había pasado. Había pasado por una invasión de árabes, mozárabes y de judíos incluso, de culturas semíticas que habían invadido y por tanto tenía el interés de depurar tanto políticamente la región como también doctrinalmente. Por eso es que van a solicitar seguramente al Papa ese permiso de montar tribunales para vigilar también que haya pureza doctrinal y devolver a España pues el catolicismo como tenía que ser. Y es por ello que se lanzan la famosa Inquisición, que prácticamente en toda España y creo que hasta México llegó el brazo de la Inquisición. La Sicon Benit, la primera se llama En la exigencia de la devoción sincera. La otra se llama Sicon Benit, ¿verdad? Así conviene, que es del Papa también al siguiente, el Papa Alejandro VI, donde le da a los reyes católicos, ¿verdad?, el título de reyes católicos en mayúscula. No por haber asistido, como dije anteriormente, a misa, sino porque se habían convertido por la expulsión musulmana en héroes de la cristiandad, en protectores de la iglesia. Y por esa razón, el Papa, ya voy a leer un fragmento de la Sicon Benit, más adelante lo tengo, donde declara básicamente que a los reyes católicos se les debe reconocer como tales en cualquier documento oficial. Las tres bulas que están acá tienen que ver con el mismo problema. Hay un problema de lucha de territorio entre Portugal y España. El Papa quiere mediar con tres documentos, la Intercetera, la Exime Devotionis y la Segunda Intercetera, que prácticamente son documentos que él intenta interceder en esta situación, intervenir para que realmente se calmen los ánimos de tensión política entre los dos reinos tan cercanos a Europa, Portugal y España, y evitar un desastre mayor. Entonces el Papa manda a llamar a los eruditos de aquel momento que sabían de cartografía para que lanzaran líneas náuticas para determinar qué territorio le pertenece a Portugal y qué territorio le pertenece a España. Pero recuerden que según el mapa de Martin Walsh Müller, en ese momento, 1493, cuando mucho se conocía, para 1503, se conocía en esos 10 años, apenas una pequeña esquina de la costa de América del Sur. Por lo cual los mapas que tenían en aquel momento era solo con ese pedacito de América del Sur. Cuando el Papa lanza la línea, ¿verdad? Lanza una línea tratando de ser muy equitativo, ¿verdad? Dándole casi el mismo tamaño de territorio a Portugal y a España, pero no se conocía el resto de América del Sur. Cuando empieza a descubrirse más y más y más tierra hacia el lado occidental de América del Sur, es donde entonces vienen los reinos de Portugal y dicen, no, 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 nos vamos a conformar con esto. Entonces empezaron las luchas siempre con los españoles en territorio americano por tirar más líneas náuticas y seguir robándole más y más territorio a España. Así que por eso el Papa lo hizo 3 veces. Después se cansó de intervenir porque seguían obviamente 3, 4, 5, 6 líneas tiradas con diferentes cartógrafos del lado de Portugal, como Luis de Tejera, que es uno de los principales cartógrafos de ese momento. De hecho, si buscan el mapa de Luis de Tejera, Luis de Teixeira se escribe, van a encontrar el mapa de él, de Luis de Tejera, que muestra apenas ese pedacito con una línea recta tirada de norte a sur, ¿verdad? Para determinar el territorio de Portugal y el de España. Como digo, no se va a poder tranquilizar aún con la intervención del Papa, pero al menos se nota que él intenta trabajar por la pacificación de esta situación. Aquí está el documento de la SIC Conveni, donde el Papa le da este título a los reyes católicos. Dice a nosotros que en ella nos sentamos, dice, decretamos llamaros en adelante por especial prerrogativa y privilegio católicos, con mayúscula, y señalar y honrar con este título peculiar, porque no a todo el mundo, a mí me llaman católico, pero en minúscula, pero católico como título honorífico, ¿verdad? Solamente a ellos. Y al final, pues envía el oficio apostólico para que todas las veces que se mencionen a los reyes en documentos, ¿verdad? Se les señale, se le honre y se le nombre con tal ilustre título, ¿verdad? Ese es ahí está prácticamente un pequeño fragmento de la bula Sicon Benit. Las otras tres bulas que también hay que mencionar, vamos a ver si pasa a la siguiente. No quiere pasar a la siguiente. Permítame un segundito. Ahí está. Aquí no sé por qué tiene como un efecto, ¿verdad? De secuencia que tengo que arreglar. Permítame. Se quedó como pegado. Ahí está. Estas son las últimas tres bulas que también quería mencionar. La primera es la con la fe piadosa, en español, la Pis Fidelium, de Alejandro VI, el Papa Borgia, ¿verdad? Con el cual permite que se envíen a los diferentes misioneros a América. Desde el siguiente año del descubrimiento prácticamente ya hay noticias y por tanto se les da el permiso. Luego está la Sublimus Dei, Sublime Dios,
bula importantísima porque en este momento el Papa está interviniendo también en la polémica de si los nativos de América eran o no seres humanos. Recuerden que era un problema de carácter antropológico y era fácil entender por qué se puso en duda la humanidad de estas personas. Porque primero andaban desnudos, se cortaban el pelo, andaban sin cejas, comían carne humana. Cuando hacían sus aguas, dice, ¿cómo se llama? Américo Vespucio, lo hacían así descaradamente como fueran animalitos. Entonces, claramente, ante esas circunstancias culturales, el español se imaginaba que realmente no eran verdaderamente seres humanos. Y esto obviamente se pone en un tema de carácter polémico, ¿verdad? Diría yo de carácter histórico, sociológico o filosófico incluso. Y esto pues tardíamente genera cierta discusión en toda Europa. ¿Son o no son seres humanos? Al final el Papa lanza esta bula para una edad tan temprana como 1537, ¿verdad? Y le declara verdad, auténticos hombres. Y al final termina denunciando también la esclavitud del niño americano. Entonces vemos al Papa tomando, como digo, un protagonista bastante serio, tratando de mediar, obviamente, para que no se siga usurpando los derechos de los nativos americanos. Y la última bula, que es del Papa siguiente, el Papa Pablo III, con el cual se nombra la primera universidad en América Latina, que es la de Santo Domingo, en la isla de Santo Domingo. Eh, entonces, ahí se permite ya la educación prácticamente del criollo en América. Inicialmente, a las universidades quienes asistían eran los criollos, los hijos de españoles nacidos en América, ¿verdad? Ya tardíamente, quizá algunas escuelas y colegios católicos podrán entrar también incluso los hijos de mestizos, ¿verdad? Y tardíamente ya después los indígenas. Todo es un proceso lento, pero por lo menos ha permitido que hoy vivamos tranquilamente como una sociedad donde todo el mundo tiene oportunidad de estudiar. De nunca haber traído universidades a América, seguiríamos todavía en una situación muy precaria a nivel cultural también. Bien, ¿alguna pregunta sobre el proceso de conquista que estamos terminando este día para pasar a ver el tema de la crisis del Imperio Español y las reformas borbónicas? ¿Alguna pregunta con respecto a lo anterior? ¿Todo claro? Vamos, Sí, sí, vamos. listo, claro. Está todo claro, Ley. Ok. Respecto a al tema del papel de la iglesia, por lo menos he tratado de hacerle ver, como estamos en una universidad católica y es mi deber como catedrático de historia también, hacer énfasis en ello, ¿verdad? También por una conciencia de honestidad intelectual que hay que tener ante un mundo donde en la academia a veces se ocultan estos datos, pues darles a conocer también que el papel de la iglesia no es tan oscuro como muchos pretenden hacerlo ver, que más bien hay una participación positiva de parte de la iglesia durante el periodo colonial a favor de las causas más justas del periodo colonial. Eh, y por tanto, incluso por esa relación y amor por la justicia, terminan incluso hasta como de enemigos con la corona, ¿verdad? Como va a pasar con los jesuitas. Entonces, vamos a ver un poquito esa parte de los problemas que hubo durante la reforma borbónica para que entendamos también, y aquí creo que será uno de los, no creo que, que vaya a dejar de hacer siempre el contraste de lo que la iglesia hacía en cada una de las etapas de la historia de Honduras, pero al menos creo que de la parte colonial, creo que será la última alusión que voy a hacer respecto con los sacerdotes jesuitas, ¿verdad? Para que veamos el papel que jugó la iglesia desde la época colonial hasta ya llegando cerca a la época independentista. Cuando toquemos la independencia tenemos que volver a hablar de la iglesia un poco, ¿verdad? Porque también tiene que ver mucho con las actas, con los participantes, con los protagonistas y toda esa parte, incluso con los jefes de Estado, ¿verdad? Porque hubo incluso sacerdotes que tomaron jefaturas de Estado durante el periodo durante el periodo federal, como el caso de El Salvador, ¿verdad? Que quien quedó, después de que arrestaron a Manuel José Arce, que va a quedar en el poder, es un sacerdote, el padre de la patria llamado José Matías Delgado, que además la firma de él aparece en el acta de independencia, eh, ¿cómo se llama? El acta de independencia de 1821. Entonces, hay sacerdotes metidos en todo, en esta parte de la historia, y es importante señalar. Para que no vayan a creer que la iglesia más bien estaba quizá en época independentista a favor de mantener la corona. No, la historia es muy diferente, en realidad, como comúnmente la suelen contar, quienes poco se dan a la tarea de investigar con seriedad estos asuntos, porque claramente lo único que pretenden es jugar ideológicamente y atacar a la iglesia de algo que no hizo, ¿verdad?
que es lo que intento también hacer ver. Bien, hablemos un poquito entonces de la reforma borbónica. Primero, un poquito de contexto. En España han habido distintas dinastías. A cada dinastía se le llama casas españolas o dinastías españolas. Por ejemplo, está la casa de los Trastámara. La casa Trastámara es la casa de estos reyes descendientes de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. De 1500 a 1506 prácticamente se desarrolla esta dinastía, hasta que llega Carlos I de España. La casa de Austria, también llamada la casa de Habsburgo, que va a estar de 1516 a 1715. Luego llega la casa de los Borbones, la primera casa de españoles, hijos de españoles y de francesas. Bueno, en realidad es un rey que era el duque de Anjou. El duque de Anjou es hijo de una francesa, hija de un español, hijo de un español y por tanto se convertiría en el primer rey Borbón, ¿verdad? A partir de ahí comienza una dinastía de españoles franceses gobernando España. Después de esta etapa viene la época de Bonaparte. Napoleón Bonaparte estaba en Francia gobernando y su hermano José Bonaparte había logrado obtener el poder en España. Así que José Bonaparte de España va a llegar a ser rey desde 1808 a 1813. Luego está la Casa de los Borbón, la primera restauración, ¿verdad? Donde aparece la primera dinastía después del primer Borbón, que intenta restaurar el poder, diríamos, legítimo de España, ¿verdad? De los reyes descendientes de españoles y franceses. Entonces va a estar la casa gobernando de 1814 a 1868. Luego sigue la Casa de los Saboya, de 1870 a 1873. Luego viene una segunda restauración de los Borbones, de 1874 a 1931. Y terminamos con la Casa Tercera de los Borbones, que es la que actualmente está en España gobernando con el rey Felipe VI. Así que nos vamos a quedar aquí con esta pequeña introducción de contexto histórico para hablar de la reforma borbónica. Nos vemos el día de mañana. Pasen al aula virtual, jóvenes, a colocar su asistencia cotidiana, la marca final, ¿verdad? Solamente presente y guardar. Tengan excelente fin de semana. Ok, feliz noche. Abríguense, cúbranse de frío. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Tomen tecito caliente. Feliz noche. Feliz fin, Lick. Feliz fin. El Feliz lunes vamos fin. Gracias. al examen, ¿verdad? ¿Cómo? Yo tenía una duda, fíjese. Permíteme, Ariel. Al igual yo. El Alessandro, lunes Lick. vamos al examen. la otra semana. El lunes, si no me equivoco, vamos. Sí, si no me equivoco, la otra semana de exámenes. Esta es la tercera semana de clase, ¿verdad? Esta es la tercera semana de clase. Exámenes. Sí. Sí, esa es la tercera. Ok, entonces- y ya la otra Sí, semana. esta La es. otra seguiría Muy pues, bien. a exámenes. Sería prácticamente para los que, de hecho, ahí en el WhatsApp les voy a avisar en todo caso, pero por los que estén todavía aquí en la sesión, el examen prácticamente viene desde teoría del Parlamento americano hasta este tema de los Borbones prácticamente. Hasta acá. Así que sería. Sí, Con respecto a las tareas, Ariana, dime. Yo solo quería saber si teníamos pendiente un control de lectura. No, el que aparece en el aula como control de lectura, que dice control de lectura estudiante 1, es del caso de un estudiante que con permiso médico no pudo hacer el control y entonces lo tuvo que responder después. No es para todos, sino solamente para esa persona. Por eso además tiene Ok. contraseña. Ok, Dime, gracias. ok, dime Diego. Diego, ¿te escucho? Licenciado, Dime. fíjese que yo le escribí al chat de Zoom porque no pude marcar la asistencia, pero para que viera que sí estaba en la Sí, clase. sí, gracias por recordármelo que Bueno, casi me salgo y se me para olvida. que me ayude con eso, por Ok, Diego, ahorita mismo te ayudo. Bueno, gracias. Listo. Dime, Mari. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Fíjese de que yo hice la solidaridad, ya, Ajá, la tarea. la acción solidaria, tercera porción. Tomé fotos de las compras y todo, pero la muchacha no dejó que me tomara fotos juntas con ella, No hay pero problema, tengo no hay fotos de la problema. lista. No hay problema porque en realidad hay que proteger también la identidad de las personas. Obviamente podían haber también sugerido de que, bueno, que sea de espaldas o difuminado el rostro, ¿verdad? De alguna Sí, manera. tengo ahí más o menos que ella se ve Bueno, recibiendo las cosas. suficiente, está bien, no hay problema. Ah, Sí, gracias, sí, Lick. porque hay que cuidar la integridad de ellos también. A ver. ¿Alguien más si tenía alguna consulta por ahí? ¿Mari? Feliz tarde, Lick, que se mejore. Ah, igualmente, gracias, Héctor. Gracias, cuídense. Dime, José. Figura, esa de la acción solidaria es del tercer parcial, ¿verdad? El tercer parcial, sí. Solo que ella quiso adelantarse. Ok. Lee, ahí discúlpenos ayer por la inconveniencia que tuvo. No, no hay problema. Tranquilo. No, no fue nada grave en realidad.
pero sí. Gracias. Bueno, Sí. feliz tarde. Feliz tarde. Vamos a arreglar la asistencia de Diego. La primerita. Vamos a ver, aparece de aquí, Diego. No aparece. No usar. Diego. Diego Emilio. Pero sí la marcó. Ah, no, es la de Ori. Es cierto. Se me escapó, no es esa. Es esta. No, si está marcada. La de hoy está marcada. Quiero ver si era la de ayer. No, pero es la de hoy. Es la de ayer. Quiero ver.